Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. La gran cámara del concilio se extendía a lo largo de 5 kilómetros de cristal pulido, con muros que se alzaban tan alto que desaparecían en las sombras. Representantes de 47 especies diferentes ocupaban sus secciones designadas, cada área diseñada para satisfacer sus necesidades biológicas únicas. Los Bort, seres cristalinos, pulsaban con una suave luz azul desde sus plataformas elevadas. Los nebulanos gaseosos se arremolinaban dentro de sus campos de contención. Los sintéticos metálicos permanecían inmóviles como estatuas, sus sensores ópticos brillando con un rojo tenue en la penumbra. En el centro de todo, la embajadora Sarachun estaba sola en la plataforma de oradores. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado sencillo, y su uniforme diplomático azul resultaba austero en comparación con las formas elaboradas que la rodeaban. Era humana, y en este lugar, eso la convertía en una extraña. Los cargos contra la humanidad se habían leído en voz alta durante las últimas 3 horas. Violaciones de fronteras, expansión agresiva, falta de respeto a antiguas reclamaciones territoriales. La lista era interminable. Sara había escuchado cada acusación con una ira creciente, pero mantuvo su rostro sereno. Los humanos habían aprendido hacía mucho tiempo que mostrar emociones en esta cámara se consideraba un signo de debilidad. La evidencia es clara, anunció la consejera Vexara, su voz cristalina resonando en la cámara como campanas de viento. La especie humana ha demostrado una y otra vez que no puede coexistir pacíficamente con la civilización galáctica establecida. Sara se acercó al micrófono. La tecnología traducía sus palabras a 47 idiomas diferentes simultáneamente, enviando el significado directamente a las mentes de especies que no tenían oídos para escuchar. Honorables consejeros, comenzó, con la voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba sucediendo. La humanidad es acusada de crímenes que no cometió. Cada disputa territorial mencionada en estos cargos fue iniciada por fuerzas elteranas que se adentraron en sistemas donde los humanos ya habían establecido colonias. El alto consejero Zetatur se levantó de su asiento, que parecía un trono. El líder celterano era enorme, incluso para los estándares de su especie, con 3 metros de altura, 4 brazos y una piel que cambiaba entre el oro y la plata. Su voz retumbó por toda la cámara cuando habló. Las reclamaciones humanas son irrelevantes. Esos sistemas fueron marcados como zonas de expansión zetatarianas hace más de 2000 años, mucho antes de que los humanos descubrieran el fuego. El hecho de que construyeran colonias allí no les otorga la propiedad. Pero bajo el Estatuto 447 de la Ley Galáctica, cualquier especie que establece un asentamiento permanente tiene derecho a... Intentó continuar Sara, pero Zetatur la interrumpió con un gesto de su enorme mano. Leyes humanas, interpretaciones humanas, siempre intentando retorcer la antigua sabiduría para adaptarla a su breve existencia. Se giró para dirigirse a los otros miembros del concilio. La humanidad ha sido parte de la civilización galáctica por apenas 2 siglos. Creen que su breve chispa de logro tecnológico les otorga el mismo estatus que a especies que han mantenido la paz durante milenios. Murmullos de acuerdo se extendieron por la cámara. Sara sintió que su corazón se hundía mientras observaba los rostros a su alrededor. Las expresiones variaban según la especie, pero el significado era el mismo. Ya habían tomado su decisión antes de que este juicio siquiera comenzara. El consejero Mortech del colectivo sintético habló a continuación. Su voz electrónica, completamente desprovista de emoción. El análisis de los patrones de comportamiento humano muestra una probabilidad del 73.2% de futuras acciones agresivas. La lógica dicta medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas?, exigió Sara.
¿Qué están proponiendo exactamente? La cámara se quedó en silencio. Sara podía oír el zumbido de los sistemas de soporte vital y los suaves susurros de la tecnología de traducción. Finalmente, la consejera Bexara volvió a hablar. El exilio. La eliminación completa de la presencia humana de todo el espacio de la Confederación. Tendrán 60 días estándar para retirar a todos sus ciudadanos, naves e instalaciones. Las palabras impactaron a Sara como un golpe físico. No pueden hablar en serio. Hay más de 40.000 millones de humanos viviendo en el espacio de la Confederación. Familias que han llamado a estos mundos su hogar por generaciones. Niños que nacieron entre las estrellas y nunca han visto la Tierra. Eso es lamentable, dijo Zetatur, aunque su tono sugería que lo encontraba todo menos lamentable. Sin embargo, la seguridad de la civilización galáctica establecida debe tener prioridad sobre la conveniencia de una sola especie. Sara miró desesperadamente alrededor de la cámara. Consejero Etwin, su gente comerció con colonias humanas durante más de 50 años. Consejero Jared, médicos humanos salvaron su mundo natal de la plaga hace 15 años. ¿Cómo pueden apoyar esta locura? El representante Etwin, un ser alto cubierto de plumas que cambiaban de color con la emoción, se negó a mirarla a los ojos. Jared, cuya forma de babosa usualmente mostraba una gran expresividad, permaneció quieto y en silencio. Se procederá a la votación, anunció el portavoz del concilio, un ser antiguo cuya especie se había extinguido hacía siglos, pero cuya conciencia vivía en las computadoras de la Cámara. Todos a favor de la resolución 2387, el exilio completo de la humanidad del espacio de la Confederación. Una por una, las luces sobre la sección de cada especie se tornaron rojas. 46 votos a favor. Sara observó con horror cómo incluso las especies a las que los humanos habían ayudado, con las que habían comerciado y junto a las que habían luchado, emitían sus votos por el exilio. Todos en contra. Una única luz verde apareció sobre la sección humana. El propio voto de Sara, insignificante frente a la marea de juicio. La resolución se aprueba con una abrumadora mayoría, anunció el portavoz. La humanidad tiene 60 días estándar para completar su retirada de todo el espacio de la Confederación. Cualquier nave humana que permanezca después de este plazo será considerada hostil y tratada en consecuencia. Las manos de Sara temblaban mientras recogía sus documentos. A su alrededor, los representantes de 46 especies comenzaron a salir, muchos de ellos hablando en voz baja entre sí como si acabaran de votar una regulación comercial menor en lugar de condenar a toda una civilización al exilio. Embajador Achun. La voz pertenecía al consejero Etwin, que se había acercado a la plataforma de oradores. De cerca, Sara pudo ver que las plumas del alienígena eran de un profundo color púrpura, indicando vergüenza o arrepentimiento. ¿Qué? La voz de Sara fue más fría de lo que pretendía. Mi gente, no deseábamos este resultado, pero la presión de las razas antiguas era demasiado grande. Si hubiéramos votado en contra del exilio, podrían haberse vuelto contra nosotros. Sara miró fijamente al ser emplumado por un largo momento. Así que nos sacrificaron para salvarse ustedes mismos. Es la forma en que funcionan las cosas en la galaxia. Los fuertes sobreviven, los débiles son consumidos. La humanidad es joven y tiene pocos aliados. Quizás en unos pocos miles de años, cuando su especie se haya probado a sí misma. Unos pocos miles de años, repitió Sara, inexpresiva. ¡Qué generoso! Se dio la vuelta sin decir una palabra más y caminó hacia la salida. Detrás de ella, podía escuchar la estruendosa risa de Zetatur resonando por la cámara. El viaje de regreso a la embajada humana tomó 20 minutos en una cápsula de transporte. Sara se sentó en silencio, mirando la enorme estación espacial que servía como capital de la Confederación. Millones de seres de docenas de especies vivían y trabajaban aquí. En 60 días, ni uno solo de ellos sería humano. En la embajada, su personal ya estaba empacando. La noticia de la votación se había extendido rápidamente a través de las redes de comunicación. El adjunto de Sara, el embajador Park, se le acercó con una expresión sombría. Las flotas de evacuación ya se están organizando, informó. Pero Sara,
60 días no es tiempo suficiente. Tenemos colonias en más de 200 sistemas, complejos industriales, estaciones de investigación, asentamientos familiares que se han establecido por generaciones. Ellos lo saben, respondió Sara en voz baja. Ese es el punto. Quieren que esto sea lo más doloroso posible. Una lección para cualquier otra especie joven que pudiera tener ideas sobre desafiar el orden establecido. Caminó hacia la ventana de su oficina y miró las estrellas. En algún lugar, familias humanas estaban recibiendo la noticia de que debían abandonar todo lo que habían construido. A los niños se les decía que nunca podrían volver a los únicos hogares que habían conocido. La voz del capitán Marcus Webb llegó a través del sistema de comunicación una hora después. Su nave, la USS Retribution, era una de las naves más avanzadas de la humanidad, encargada de proteger los intereses humanos en todo el espacio de la Confederación. Embajadora, solicito permiso para mantener una pequeña presencia de la flota después de la fecha límite. Si quieren forzarnos a salir, que lo intenten. Sara cerró los ojos. Podía oír la ira en la voz de Webb, la misma ira que sentía arder en su propio pecho. Pero iniciar una guerra con toda la Confederación solo llevaría a la destrucción de la humanidad. Negativo, capitán. Cumpliremos con sus demandas. Por ahora. ¿Por ahora? La voz de Webb llevaba una nota de esperanza. La galaxia es grande, capitán. Hay regiones más allá del espacio de la Confederación, lugares donde podemos reconstruir, fortalecernos y recordar lo que se nos hizo aquí hoy. 3 semanas después, Sara estaba en la cubierta de observación del último transporte humano que abandonaba el espacio de la Confederación. Debajo de ellos, el planeta Nueva Ginebra estaba oscuro y vacío. Las ciudades que habían albergado a 15 millones de humanos apenas unos días antes estaban abandonadas, sus luces extinguidas. Mientras el transporte entraba en el hiperespacio, Sara se hizo una promesa a sí misma y a su especie. La humanidad sobreviviría a este exilio. Se harían más fuertes en la oscuridad entre las estrellas. Y algún día, cuando estuvieran listos, regresarían. La Confederación había querido que se fueran. Obtendrían su deseo. Pero deberían haber tenido más cuidado con lo que deseaban. Porque los humanos que regresaran no serían los mismos que habían sido expulsados. Serían algo mucho más peligroso. Serían una especie sin nada que perder y con una memoria muy larga. La última nave humana desapareció en el vacío, llevando a 40.000 millones de exiliados hacia un futuro incierto. Detrás de ellos, la Confederación celebraba el comienzo de su gran paz. No tenían idea de que acababan de cometer el peor error de la historia galáctica. El cinturón de asteroides que se convertiría en la primera gran fortaleza de la humanidad no tenía nombre cuando las naves de exploración lo encontraron. Las rocas que flotaban en el vacío alrededor de una estrella roja moribunda no tenían valor para la Confederación. Ni minerales raros, ni mundos habitables, nada más que espacio vacío y una radiación que mataría a la mayoría de las especies conocidas en horas. Para los humanos, era perfecto. La doctora Elena Vázquez flotaba en el laboratorio de gravedad cero a bordo de la estación de investigación Alfa, observando a través de las ventanas reforzadas cómo las naves mineras extraían enormes trozos de los asteroides más grandes. Habían pasado 5 años desde el inicio del exilio, y la humanidad había aprendido a crear hogares en lugares que otras especies consideraban inhabitables. La resonancia cuántica es estable, informó su asistente, la doctora Kim Chun, hija de la ex embajadora. El nuevo sistema de propulsión debería estar listo para las pruebas en un mes. Elena asintió, su atención centrada en los datos que fluían por sus pantallas. El exilio había obligado a la humanidad a innovar de maneras que nunca habrían intentado mientras vivían cómodamente en el espacio de la Confederación. Sin acceso a rutas comerciales establecidas e intercambios tecnológicos, los científicos humanos se habían visto obligados a desarrollar todo desde cero. Los resultados fueron notables. Muéstrame las lecturas del campo de sigilo de nuevo, dijo Elena. Kim manipuló la pantalla holográfica, mostrando una nave de prueba que parecía parpadear, apareciendo y desapareciendo. El campo de desplazamiento subespacial curva la luz y las ondas de los sensores alrededor de la nave. Para cualquier observador externo,
no hay nada allí, y la tripulación no se ve afectada en absoluto. El campo crea una burbuja de espacio normal alrededor de la nave. Pueden ver hacia afuera, pero nada puede ver hacia adentro. Elena sonrió sombríamente. La Confederación había forzado a la humanidad al exilio, creyendo que estaban eliminando una amenaza menor. No tenían idea de que estaban creando una mucho mayor. A 3 sistemas de distancia, la almirante Sarachun estaba en el puente del TAS Unity, la primera nave de la humanidad construida enteramente durante los años del exilio. La nave no se parecía en nada a los diseños limpios y estandarizados favorecidos por las especies de la Confederación. En cambio, parecía algo que había crecido en lugar de ser construido. Su casco fluía en curvas orgánicas que parecían cambiar y transformarse dependiendo del ángulo de visión. Informe de estado, ordenó. El comandante Torres se adelantó, con el rostro serio. La patrulla zetatariana acaba de completar su barrido del sector Kepler. No encontraron nada. Sara se permitió una pequeña sonrisa. Por supuesto que no. Nuestras naves estaban justo ahí, observándolos, y nunca lo supieron. La ironía no se le escapaba. Los zetatarianos se habían apoderado de las antiguas colonias humanas inmediatamente después del exilio, reclamando los mundos y toda la infraestructura que la humanidad había construido durante décadas. Ahora, esos mismos zetatarianos patrullaban un territorio que creían seguro, sin darse cuenta de que las naves exploradoras humanas observaban cada uno de sus movimientos. ¿Alguna noticia de las estaciones de monitoreo del espacio profundo?, preguntó Sara. Todo tranquilo en la frontera de la Confederación. No hay señales de que sospechen nada. Por lo que saben, la humanidad todavía se está lamiendo las heridas en algún lugar del borde exterior. Sara caminó hacia la pantalla de visualización principal, donde podía ver los astilleros flotando en el vacío. Naves masivas estaban tomando forma allí, naves que empequeñecían cualquier cosa que la humanidad hubiera construido antes del exilio. Cada una incorporaba tecnología que la Confederación consideraría imposible. El exilio había hecho algo inesperado a la humanidad. En lugar de romperlos, los había unido. Las viejas divisiones entre las naciones de la Tierra, las facciones coloniales y los intereses corporativos se habían desvanecido ante la supervivencia común. Cada asentamiento humano, sin importar cuán pequeño o remoto fuera, contribuía al esfuerzo colectivo. Almirante, llamó el teniente Park desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la doctora Vázquez. Dice que el nuevo sistema de propulsión está listo para las pruebas de campo. Excelente. Dígale que proceda, pero que mantenga los protocolos de silencio de comunicación. No quiero que ningún rastro de nuestras actividades llegue al espacio de la Confederación. En un mundo que una vez fue un paraíso jardín ahora convertido en una fortaleza, el general Marcus Webb revisaba los últimos informes de inteligencia. El hombre que una vez fue el capitán Webb había sido ascendido repetidamente a medida que las fuerzas militares de la humanidad se expandían durante los años del exilio. Su cabello ahora estaba veteado de gris y sus ojos tenían una dureza que no estaba allí durante la evacuación. Se están acomodando, dijo a su jefe de inteligencia, el coronel Morrison. La Confederación cree que resolvieron su problema humano hace 15 años. Morrison asintió, extendiendo pantallas holográficas sobre la mesa de reuniones. Nuestros agentes encubiertos informan que la preparación militar en todo el espacio de la Confederación está en su punto más bajo en siglos. Han reducido los horarios de patrulla, desmantelado naves más antiguas y convertido instalaciones militares para uso civil. ¿Y los zetatarianos? Completamente enfocados en explotar los antiguos territorios humanos. Han triplicado su población en esos sistemas, construido complejos industriales masivos y establecido lo que llaman la edad de oro de la expansión. La mandíbula de Webb se tensó. Construida sobre los huesos de los asentamientos humanos que destruyeron. Hay más, señor. Nuestros agentes han documentado la persecución sistemática de cualquier humano que no pudo evacuar durante el plazo de 60 días. Campos de trabajos forzados, experimentos médicos, ejecuciones públicas por actividades de resistencia. El general guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era mortalmente tranquila.
¿Cuántos? Las mejores estimaciones sugieren que más de 2 millones de humanos quedaron atrás cuando expiró el plazo. La población actual en cautiverio cetatariano es de aproximadamente 300.000. Webb cerró los ojos. 1.7 millones de muertos. Hombres, mujeres y niños que habían sido abandonados cuando las flotas de evacuación se quedaron sin tiempo. La Confederación había sabido que esto sucedería. Lo habían planeado. Señor. La voz de Morrison era preocupada. Sus órdenes. Continúen monitoreando. Documenten todo. Cuando llegue el momento, se rendirá cuenta por cada una de las muertes. En las profundidades del espacio, lejos de cualquier estrella o planeta, la ascendencia terrana celebró su primera asamblea plenaria. Representantes de cada asentamiento humano, estación de investigación y flota se habían reunido en una estación espacial masiva construida específicamente para este propósito. La estación en sí era una maravilla de la ingeniería, construida con materiales y técnicas desarrolladas durante los años del exilio. La ex embajadora Sarah Chun, ahora primera ministra de la ascendencia terrana, se encontraba ante los delegados reunidos. La mujer que una vez había suplicado por la causa de la humanidad ante la Confederación ya no existía. En su lugar había alguien más dura, más enfocada y absolutamente comprometida con asegurar que la humanidad nunca más estuviera a merced de otros. Hace 15 años, fuimos expulsados de la civilización galáctica como niños no deseados, comenzó, su voz resonando claramente a través de la vasta cámara. Se nos dijo que éramos demasiado jóvenes, demasiado violentos, demasiado impredecibles para merecer un lugar entre las especies establecidas. Murmullos de acuerdo se extendieron por la multitud. Cada persona presente había perdido algo durante el exilio. Hogares, amigos, familiares que no pudieron hacer el viaje. El dolor era compartido y los había forjado en algo nuevo. Se equivocaron sobre nosotros, pero tenían razón en una cosa: hemos cambiado. Los humanos que fueron exiliados no son los humanos que regresarán. Activó una pantalla holográfica que mostraba el alcance de la expansión humana durante los años del exilio. Puntos rojos marcaban asentamientos, estaciones de investigación e instalaciones militares esparcidas a lo largo de miles de años luz. Lo que una vez fue una especie concentrada en unos pocos cientos de sistemas se había convertido en algo extendido por el borde de la galaxia. Hemos construido algo que nunca imaginaron. No un imperio basado en la conquista, sino una civilización basada en la unidad. Cada asentamiento humano, sin importar cuán pequeño sea, está conectado a todos los demás. Cada avance tecnológico, cada descubrimiento, cada éxito, se comparte entre todos nosotros. La pantalla cambió, mostrando diseños de naves e innovaciones tecnológicas que habrían parecido magia para las especies de la Confederación. Hemos aprendido a vivir en entornos que matarían a nuestros enemigos. Hemos desarrollado tecnologías que no pueden comprender. Nos hemos convertido en algo que nunca esperaron que nos convirtiéramos. Hizo una pausa, mirando los rostros de los líderes de la humanidad. Científicos, oficiales militares, colonos, ingenieros y exploradores que habían pasado 15 años convirtiendo el exilio en una oportunidad. Pero no hemos olvidado lo que se nos hizo. No hemos olvidado las familias destrozadas, los mundos robados, la gente dejada atrás para morir en los campos cetatarianos. La justicia se ha retrasado, pero no será denegada. La cámara estalló en vítores. La almirante Chun se adelantó para presentar la evaluación militar. La fuerza de nuestra flota ahora supera cualquier cosa que la Confederación haya visto jamás, informó. Tenemos más de 10.000 naves de varias clases, todas incorporando tecnología de sigilo que las hace invisibles a los sensores convencionales. Más importante aún, hemos logrado algo que ninguna otra especie ha conseguido. La pantalla holográfica mostró un nuevo tipo de nave. Su diseño era tan alienígena que parecía doler a los ojos mirarla directamente. Tecnología de fase dimensional. Nuestras naves pueden existir parcialmente fuera del espacio normal, lo que las hace efectivamente intocables por las armas convencionales, mientras que todavía pueden atacar objetivos en nuestra dimensión. Exclamaciones de asombro llenaron la cámara. Incluso muchos de los delegados veían esta tecnología por primera vez. ¿Cómo es esto posible?, preguntó la doctora.
Kim Chun, ahora directora de investigación colonial. La almirante Chun sonrió sombríamente. Necesidad, desesperación y 15 años de ser forzados a innovar o morir. Las especies de la Confederación se acomodaron con su tecnología hace miles de años. Dejaron de empujar los límites, dejaron de tomar riesgos. Nosotros nunca tuvimos ese lujo. La primera ministra Chun regresó al podio. La pregunta ahora no es si podemos regresar al espacio de la Confederación. La pregunta es cuándo y qué haremos cuando lleguemos allí. La cámara se quedó en silencio mientras el peso de sus palabras calaba. Esto ya no se trataba de venganza por la venganza misma. La humanidad se había convertido en algo que podía remodelar la galaxia. Regresaremos, continuó. Pero no como la especie desesperada que fue expulsada. Regresaremos como los guardianes de un nuevo orden. Un orden donde ninguna especie será exiliada nunca más por la conveniencia de sus vecinos. El general Webb se levantó en la sección militar. ¿Cuáles son sus órdenes? Primera ministra. Comiencen los preparativos finales. Es hora de que la galaxia descubra en qué se ha convertido la humanidad. En los años que siguieron a esa asamblea, la actividad humana se intensificó en todos sus territorios ocultos. Las naves se movían a través de corredores subespaciales que la Confederación no sabía que existían. Naves exploradoras penetraban profundamente en territorio enemigo, mapeando defensas e identificando objetivos. El exilio que se suponía que había eliminado a la humanidad de los asuntos galácticos, en cambio, había creado algo mucho más peligroso. La Confederación continuó disfrutando de su gran paz, sin saber que estaban siendo observados por un enemigo que habían creado con su propia crueldad miope. Los zetatarianos se expandieron aún más en el antiguo espacio humano, construyendo monumentos a su propia gloria sobre las tumbas de los asentamientos humanos. Pero en la oscuridad entre las estrellas, la humanidad estaba llegando. Y cuando llegaran, traerían consigo 15 años de innovación, determinación y una furia fría por las injusticias que habían sufrido. El exilio estaba terminando. La hora de la verdad estaba a punto de comenzar. La oficial científica Catul había estado monitoreando los sensores de espacio profundo durante más de 30 años. Su forma cristalina pulsaba con una luz azul constante mientras trabajaba en el turno de noche a bordo de la estación de monitoreo más avanzada de la Confederación. La instalación orbitaba un mundo muerto en el borde del espacio conocido, sus potentes sensores diseñados para detectar cualquier amenaza que pudiera surgir de las regiones desconocidas más allá. Durante 15 años, sin embargo, los sensores no habían mostrado nada más que espacio vacío. El exilio humano había sido tan completo que ni una sola nave exploradora había sido detectada intentando regresar. El liderazgo de la Confederación lo había declarado como prueba de que la humanidad o bien se había extinguido en las regiones hostiles más allá de la civilización, o finalmente había aprendido su lugar. Catul nunca había creído eso. Había estudiado el comportamiento humano durante su breve tiempo en el espacio de la Confederación. Eran tercos, creativos y notablemente buenos para sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de las otras especies. El completo silencio de las regiones del exilio la preocupaba más de lo que lo haría cualquier sonda agresiva. La primera anomalía apareció a las 3:47 horas en un barrido de sensor de rutina. Una distorsión gravitacional que duró exactamente 2.3 segundos antes de desvanecerse. Los sensores de Catul indicaron que algo masivo había pasado por el hiperespacio cerca. Pero cuando enfocó el conjunto de sensores en la ubicación, no encontró nada. Computadora, analiza la anomalía gravitacional en las coordenadas 847.3 x 192.7. La inteligencia artificial de la estación procesó los datos durante varios minutos antes de responder. Análisis completo. Firma gravitacional consistente con un objeto de aproximadamente 50 kilómetros de longitud. Masa equivalente a un grupo de batalla de acorazados clase A. No se detectaron firmas visuales o de energía. La luz de Catul parpadeó con confusión. Eso es imposible. Nada tan grande podría moverse a través del hiperespacio sin generar firmas de energía masivas. Confirmado. Las lecturas actuales de los sensores no muestran firmas de energía consistentes con los sistemas de propulsión conocidos. Durante las siguientes 6 horas,
Aparecieron 3 anomalías similares más en diferentes puntos a lo largo de la frontera. Cada una mostraba el mismo patrón: una perturbación gravitacional masiva sin una firma de energía correspondiente. Era como si enormes naves fantasmas se estuvieran moviendo a través del hiperespacio, visibles solo por el espacio que desplazaban. Catull envió su informe inicial al comando de la Confederación con una bandera de prioridad. La respuesta llegó en 1 hora, ordenándole que realizara diagnósticos completos en todo el equipo y presentara un informe corregido una vez que se hubieran identificado los evidentes fallos de los sensores. Pero los sensores funcionaban perfectamente. 2 días después, la especialista en observación visual Q-Intra estaba revisando imágenes de patrulla de rutina del sector Vega cuando vio algo que hizo que sus 8 ojos se dilataran de la conmoción. En el fondo de una inspección de rutina a un carguero, algo había pasado junto a la nave patrulla. Algo que curvaba la luz a su alrededor como aire caliente, creando una distorsión apenas visible contra las estrellas. Pasó las imágenes por filtros de mejora, ajustando para cada forma conocida de tecnología de sigilo en la base de datos de la Confederación. La forma que emergió era imposible. Una nave de más de 30 kilómetros de largo, moviéndose con la gracia de una criatura viviente a pesar de su enorme tamaño. Su casco parecía cambiar y fluir, nunca manteniendo la misma configuración por más de unos segundos. Puente a análisis, llamó a través del sistema de comunicación de la nave. Necesito verificación inmediata del contacto visual. El capitán Beldan llegó a su estación en minutos, sus 4 brazos manejando los controles con eficiencia practicada. ¿Qué estoy viendo? ¿Especialista? Nave desconocida, señor. Longitud estimada de 30 kilómetros, configuración desconocida. Usa tecnología de sigilo que no está en nuestra base de datos. La piel del capitán cambió de su verde normal a un amarillo alarmado. ¿Piratas? No, señor. Esto es demasiado avanzado. Demasiado grande. Y mire esto. Manipuló la pantalla para mostrar el patrón de movimiento del objeto. No sigue ninguna ruta de hiperespacio conocida. Se está moviendo a través del espacio normal, pero de alguna manera evita la detección de los sensores de la nave patrulla. El capitán Beldan miró fijamente la pantalla durante varios minutos. Envíe esto a la inteligencia de la Confederación inmediatamente. Cifrado completo, máxima prioridad. 3 horas después, todas las instalaciones importantes de la Confederación recibieron el mismo mensaje urgente. Naves desconocidas de enorme tamaño se movían por su territorio utilizando una tecnología que superaba cualquier cosa en su base de datos. Las naves parecían estar observando las actividades de la Confederación mientras permanecían efectivamente invisibles. El pánico se extendió por la estructura de mando. Se convocaron sesiones de emergencia. Las flotas de defensa fueron puestas en alerta máxima, pero a pesar del aumento de las patrullas y los barridos de sensores, no se estableció contacto directo con las misteriosas naves. El almirante Ubekar del Imperio Zetatariano estaba en su centro de mando, revisando informes de todo su territorio expandido. Su especie se había vuelto gorda y cómoda durante los 15 años desde el exilio de la humanidad. Los antiguos mundos humanos habían proporcionado una riqueza increíble, y los zetatarianos habían usado esa riqueza para construir la fuerza militar más grande del espacio de la Confederación. Informe de estado, exigió. Su ayudante, un zetatariano más joven llamado Berrek, se acercó con evidente nerviosismo. Señor, ahora tenemos avistamientos confirmados en 17 sistemas diferentes. Siempre el mismo patrón. Naves enormes que usan tecnología de sigilo desconocida, observando nuestras actividades, pero sin realizar movimientos agresivos. Los piratas no tendrían acceso a tal tecnología, reflexionó Ubekar. Y ciertamente no tendrían naves de ese tamaño. ¿Qué piensan nuestros analistas de inteligencia? Ellos, están divididos, señor. Algunos creen que podría ser una especie previamente desconocida que emerge de las regiones inexploradas. Otros piensan que podría ser algún tipo de proyecto secreto de la Confederación que se ha descontrolado. La piel dorada de Ubekar se oscureció de ira. Idiotas. No hay especies desconocidas con ese nivel de tecnología. Y la Confederación no podría mantener en secreto un proyecto de esta magnitud.
Hizo una pausa. Un pensamiento terrible se le ocurrió. ¿Y los humanos? La piel de Berrek se puso pálida. Señor, los humanos fueron exiliados hace 15 años. Nuestra inteligencia indica que apenas lograron establecer colonias de supervivencia básicas en el borde exterior. Carecen de los recursos o la tecnología para algo como esto. Muéstrame los archivos sobre el desarrollo tecnológico humano durante su tiempo en el espacio de la Confederación. La pantalla holográfica se llenó de datos. El avance humano había sido rápido durante sus 2 siglos de civilización galáctica, pero también había estado limitado por su dependencia de la tecnología y los recursos de la Confederación. Sus naves más avanzadas apenas tenían 1 kilómetro de largo, usando propulsión y sistemas de armas convencionales. Esto no puede ser tecnología humana, dijo Berrek con alivio. Están a siglos de desarrollar algo como lo que estamos viendo. Pero Ubekar estaba estudiando los patrones de movimiento de las naves desconocidas. Había algo familiar en su comportamiento, algo que le recordaba las tácticas militares humanas de los conflictos fronterizos que habían llevado a su exilio. Dupliquen todas las patrullas en los antiguos territorios humanos, ordenó. Y envíen un mensaje al alto mando. Quiero una revisión completa de nuestras suposiciones sobre las capacidades humanas. En la estación capital de la Confederación, el alto consejero Zetatur convocó una sesión de emergencia del concilio interno. Los líderes más poderosos de las principales especies se reunieron en una cámara segura, sus rostros mostrando diversos grados de preocupación y confusión. La situación no tiene precedentes, anunció el director de inteligencia Emektar, un sintético cuyos procesos lógicos se consideraban incapaces de error. Estamos tratando con naves que superan a nuestros acorazados más grandes por un factor de 10, utilizando tecnología de sigilo que las hace efectivamente invisibles para nuestros sensores más avanzados. ¿Quién podría haber desarrollado tales capacidades?, preguntó la consejera Vexara, su forma cristalina pulsando de ansiedad. El análisis indica 3 posibilidades, respondió Emektar. Primero, una especie desconocida de más allá del espacio explorado. Segundo, un proyecto secreto de una de nuestras especies miembro. Tercero, una intervención externa de una potencia que no hemos encontrado previamente. ¿Y los humanos? La pregunta vino del consejero Jared, cuya forma de babosa estaba tensa de preocupación. Una ola de risa incómoda recorrió la cámara. Los humanos fueron exiliados hace 15 años, dijo Zetatur con desdén. Nuestros informes de inteligencia muestran que están luchando por mantener colonias básicas en el borde exterior. Carecen de los recursos incluso para un simple viaje interestelar, y mucho menos para naves de esta magnitud. Pero los sensores ópticos de Emektar se enfocaron en un flujo de datos que acababa de aparecer en sus pantallas internas. Consejeros, estoy recibiendo una transmisión urgente de nuestras estaciones de monitoreo. Las naves desconocidas se están desocultando. La pantalla principal de la cámara se activó, mostrando transmisiones de docenas de estaciones de sensores en todo el espacio de la Confederación. En cada pantalla, naves masivas se hacían visibles, sus campos de sigilo cayendo simultáneamente a lo largo de cientos de años luz. Las naves no se parecían a nada que la Confederación hubiera visto jamás. Se movían como seres vivos, sus cascos fluyendo y cambiando en patrones que parecían seguir ritmos orgánicos en lugar de ingeniería mecánica. Cada nave era una obra de arte y terror, hermosa en su diseño alienígena, pero claramente construida para la guerra. Madre de los cristales, susurró Vexara. ¿Cuántas de ellas hay? La respuesta llegó de las estaciones de seguimiento de toda la galaxia. Miles de naves, desde exploradores de 1 kilómetro de largo hasta naves masivas que empequeñecían las instalaciones más grandes de la Confederación. Habían estado observando, estudiando cada aspecto de la actividad militar y civil de la Confederación. Y lo habían hecho sin ser detectados hasta que eligieron rebelarse. Señor, la voz de Emektar había adquirido un tono que su programación rara vez permitía, incertidumbre. Estoy recibiendo una transmisión. Se está transmitiendo simultáneamente a todas las redes de comunicación del espacio de la Confederación. Ponla en pantalla.
La pantalla cambió para mostrar a una única mujer humana de pie en lo que parecía ser el centro de mando de una de las naves masivas. Era mayor que los humanos que la Confederación recordaba. Su cabello estaba veteado de gris, pero sus ojos tenían una profundidad y un poder que no estaban allí durante el exilio. Cuando habló, su voz era tranquila, mesurada y absolutamente aterradora en su certeza. Soy la almirante Sarah Chun de la ascendencia terrana. Hace 15 años, nos expulsaron de la civilización galáctica, creyendo que eliminaban una pequeña molestia. Celebraron lo que llamaron la Gran Paz, construida sobre el exilio de toda una especie. La forma masiva de Zeta-Tur se había quedado completamente inmóvil. Alrededor de la cámara, los otros consejeros miraban la pantalla con un horror creciente. Durante nuestro exilio, hemos crecido. Hemos aprendido. Nos hemos convertido en algo que nunca imaginaron que podríamos llegar a ser. Las naves que ahora ven representan una fracción de nuestras verdaderas capacidades. La pantalla cambió para mostrar mapas estelares marcando posiciones humanas en toda la galaxia. Puntos rojos aparecieron no solo en el borde exterior, sino en lo profundo del propio espacio de la Confederación. Estaban en todas partes. Querían que nos fuéramos. Tienen su deseo. Los humanos que exiliaron ya no existen. En su lugar se encuentra la ascendencia terrana, guardianes de un nuevo orden galáctico. La imagen de la almirante Chun regresó a la pantalla. Detrás de ella, se podían ver otros humanos trabajando en estaciones que parecían fusionar la tecnología con algo cercano al arte. Se movían con una confianza y un propósito que hablaban de una unidad absoluta. Tienen 72 horas para responder a nuestra solicitud de negociaciones. Sugerimos que usen este tiempo sabiamente. La transmisión terminó, dejando al liderazgo de la Confederación en un silencio atónito. Zeta-Tur fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. ¿Qué hemos hecho? Fuera de las ventanas de la estación, el espacio que había parecido vacío momentos antes ahora mostraba docenas de enormes naves humanas, sus cascos brillando con tecnologías que parecían curvar la realidad a su alrededor. Habían estado allí todo el tiempo, observando, esperando. El exilio había terminado. La hora de la verdad había comenzado. La nave diplomática más rápida de la Confederación, la Unidad Armoniosa, se acercó a la flota humana con todas las armas apagadas y los escudos inactivos. La capitana R-TAC se había ofrecido voluntaria para esta misión, sabiendo que podría ser la última. Las masivas naves humanas que las rodeaban desafiaban todas las leyes de la física que entendía. El embajador Calter flotaba en su traje ambiental dentro de la cámara principal de la nave, su forma gaseosa ondeando con energía nerviosa. Como el diplomático más hábil del colectivo nebulano, había sido elegido para hacer el primer contacto con lo que sea que la humanidad se hubiera convertido. La responsabilidad pesaba sobre su conciencia. ¿Distancia a la nave insignia humana? Preguntó a través del sistema de comunicación de la nave. 200 kilómetros y acercándonos, respondió la capitana R-TAC. Señor, estoy leyendo firmas de energía que no coinciden con nada en nuestra base de datos. La nave a la que nos acercamos parece estar generando su propio campo de gravedad. Y, algo más, algo que está haciendo que nuestros sensores den lecturas imposibles. A través de las ventanas, la nave insignia humana se hacía más grande a cada momento. La nave se llamaba a sí misma la TZ Inevitabilidad, un nombre que parecía a la vez hermoso y amenazante. Su casco parecía existir en múltiples dimensiones a la vez, cambiando entre metal sólido y algo que parecía luz estelar capturada. Recibiendo transmisión de la nave humana, informó el oficial de comunicaciones. Solicitan permiso para traernos a bordo. La forma de Calter se arremolinó con incertidumbre. ¿A bordo? ¿Cómo es eso posible? Nuestros requisitos ambientales son completamente diferentes a las necesidades humanas. Señor, dicen que pueden acomodar cualquier forma de vida. Están transmitiendo especificaciones técnicas para un muelle de atraque que puede modificarse para satisfacer nuestras necesidades. 20 minutos después, Calter se encontró flotando por pasillos que parecían imposibles. Las paredes cambiaban y fluían a su alrededor, creando bolsas de la mezcla de gases que su especie requería mientras mantenían la atmósfera necesaria para sus escoltas.
La tecnología era tan avanzada que parecía magia. Miembros de la tripulación humana pasaban junto a ellos en los pasillos, pero no eran los humanos que la Confederación recordaba. Se movían con una gracia fluida que hablaba de una salud y coordinación perfectas. Sus ojos tenían profundidades que sugerían que habían visto cosas más allá de la comprensión normal. Algunos de ellos parecían brillar con una tenue luz interior. Por aquí, embajador, dijo su escolta, una mujer humana cuya voz llevaba armónicos que resonaban a través de las dimensiones. La almirante Chun lo está esperando. La sala de conferencias a la que entraron existía fuera del espacio y el tiempo normales. Los instrumentos de Calter no podían medir sus dimensiones ni determinar qué materiales componían sus paredes. La gravedad fluía en suaves corrientes que acomodaban tanto su forma gaseosa como a los humanos que lo esperaban. La almirante Sarachún estaba sentada a la cabeza de una mesa que parecía tallada en luz estelar cristalizada. Parecía no haber cambiado por los 15 años desde el exilio, aunque sus ojos contenían experiencias que hablaban de viajes más allá de la comprensión normal. Alrededor de la mesa se sentaban otros oficiales humanos, cada uno irradiando la misma sensación de poder controlado. Embajador Calter, dijo la almirante Chun, su voz con armónicos imposibles que se traducían directamente en significado en su mente. Bienvenido a bordo de la inevitabilidad. Confío en que su viaje fue cómodo. Almirante Chun, respondió Calter, tratando de evitar que su nerviosismo se notara en sus patrones de gas. El Concilio de la Confederación me ha enviado para abrir negociaciones sobre su regreso a la civilización galáctica. Una sonrisa jugó en las comisuras de la boca de Chun. ¿Nuestro regreso? ¿Así es como lo llaman? El Concilio reconoce que el exilio pudo haber sido precipitado. Están preparados para discutir los términos para la reintegración de la humanidad en el espacio de la Confederación. Los humanos alrededor de la mesa intercambiaron miradas. Varios de ellos parecían estar comunicándose sin palabras, sus pensamientos fluyendo entre ellos de maneras que los instrumentos de Calter podían detectar pero no interpretar. Dígame, embajador, dijo Chun, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué sabe sobre lo que le sucedió a los humanos que no pudieron evacuar durante su plazo de 60 días? La forma de Calter ondeó con incomodidad. Ese es un capítulo trágico que el concilio preferiría abordar a través de los canales diplomáticos adecuados. Ya veo. ¿Y qué hay de los campos de trabajos forzados que los zetatarianos establecieron en nuestros antiguos mundos? Los experimentos médicos, las ejecuciones públicas por actividades de resistencia? Almirante, esas son acusaciones serias que requerirían una investigación. No necesitamos investigaciones, embajador. Chun hizo un gesto, y el aire en el centro de la habitación se llenó de imágenes holográficas. Tenemos 17 años de grabaciones de vigilancia detalladas. Cada atrocidad, cada asesinato, cada acto de crueldad cometido contra los humanos que abandonaron. Las imágenes eran horribles. Humanos encadenados trabajando en minas que habrían sido cerradas por ser inseguras para cualquier otra especie. Familias separadas. Niños arrebatados a sus padres para investigación genética. Fosas comunes donde se enterraban los cuerpos de los humanos que se habían atrevido a resistir. La forma gaseosa de Calter se contrajo en shock. Esto no puede ser exacto. La Confederación nunca permitiría tal tratamiento a seres sintientes. La Confederación no solo lo permitió, dijo el general Marcus Webb, hablando por primera vez. Lo sancionó. Cada solicitud de intercambio de prisioneros fue denegada. Cada súplica por un tratamiento humanitario básico fue ignorada. A los zetatarianos se les dio autoridad completa sobre los criminales humanos en su territorio. La almirante Chun agitó la mano y las imágenes desaparecieron. 1.7 millones de muertos, embajador. Ese es el precio de su gran paz. ¿Qué es lo que quieren? Preguntó Calter, aunque temía la respuesta. Lo que siempre hemos querido, respondió Chun. Justicia, reconocimiento y la garantía de que ninguna especie volverá a ser expulsada por la conveniencia de sus superiores. Se puso de pie, y al hacerlo, las paredes de la sala de conferencias se volvieron transparentes, mostrando el espacio a su alrededor.
Los sensores de Calter se volvieron locos al ver lo que rodeaba los mundos centrales de la Confederación. Cientos de naves humanas, cada una más grande y más avanzada que cualquier cosa en la flota de la Confederación. Verá, embajador, el exilio nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó la autosuficiencia. Nos enseñó la unidad. Y lo más importante, nos enseñó que la galaxia es mucho más grande y peligrosa de lo que la Confederación jamás imaginó. ¿Cómo? ¿Cómo desarrollaron tal tecnología? Susurró Calter. La sonrisa de Chun era tan fría como el vacío entre las estrellas. Necesidad, desesperación y el simple hecho de que no teníamos nada que perder. Cuando nos despojaron de nuestra cómoda dependencia de la tecnología de la Confederación, nos vimos obligados a innovar o morir. El general Webb activó otra pantalla que mostraba el alcance de la expansión humana durante los años del exilio. Encontramos cosas ahí fuera, en la oscuridad. Ruinas antiguas, tecnologías abandonadas, fuentes de energía que su especie nunca se molestó en buscar porque estaban contentos con lo que tenían. También encontramos otras especies, añadió la doctora Elena Vázquez, ahora directora de Desarrollo Científico. Razas que habían sido expulsadas por concilios de la Confederación anteriores o que habían elegido el aislamiento en lugar de someterse a sus reglas. Nos enseñaron mucho sobre la supervivencia y la adaptación. La forma de Calter se arremolinaba de pánico. El concilio, ellos pensaban que la humanidad apenas había sobrevivido al exilio. Nuestros informes de inteligencia sugerían que estaban luchando con la colonización básica. Sus informes de inteligencia les mostraron exactamente lo que queríamos que vieran, dijo Chun con calma. Cada pieza de información que sus espías recopilaron fue cuidadosamente elaborada para reforzar sus suposiciones sobre la debilidad humana. La almirante caminó hacia la ventana, mirando la flota que los rodeaba. Verá, embajador, aprendimos algo importante durante nuestro exilio. Los fuertes no siempre sobreviven por la fuerza. A veces sobreviven haciendo que sus enemigos los subestimen hasta que es demasiado tarde para que importe. ¿Cuáles son sus exigencias?, preguntó Calter, su voz apenas audible. ¿Exigencias? Chun se volvió hacia él, su expresión indescifrable. No estamos haciendo exigencias, embajador. Estamos ofreciendo opciones. Hizo un gesto y la pantalla holográfica mostró las posiciones militares de la Confederación en todo su territorio. Marcadores rojos indicaban naves humanas que se habían posicionado en cada instalación importante. Opción 1. El liderazgo de la Confederación se somete a juicio por crímenes contra la sintiencia. Se pagan reparaciones a todas las especies afectadas. Los protocolos de exilio se abolen para siempre, y se establece un nuevo gobierno galáctico basado en la igualdad en lugar de la dominación de las razas antiguas. Los sensores de Calter detectaron acumulaciones masivas de energía en toda la flota humana. Cualesquiera que fueran las armas que portaban estas naves, se estaban preparando para usarlas. Opción 2. Demostramos por qué la especie más joven de la galaxia se ha convertido en la más peligrosa, y luego implementamos los mismos cambios por la fuerza. Está hablando de una guerra contra toda la Confederación, dijo Calter desesperadamente. Incluso con su tecnología avanzada, no pueden derrotar a 47 especies diferentes. ¿47 especies?, repitió Chun pensativamente. Dígame, embajador, ¿cuántas de esas especies realmente apoyaron nuestro exilio y cuántas simplemente votaron con la mayoría por miedo? La pregunta golpeó a Calter como un mazazo. Sabía la respuesta. La mayoría de las especies más pequeñas habían votado por el exilio a regañadientes, aterrorizadas de que oponerse a las razas antiguas las convirtiera en los siguientes objetivos. Verá, continuó Chun, hemos pasado 15 años estudiando no solo sus capacidades militares, sino sus debilidades políticas. Sabemos que especies resienten la dominación zeta-tariana. Sabemos que razas han sido oprimidas silenciosamente por el sistema actual. Sabemos exactamente cuán frágil es realmente su gran paz. Caminó de regreso a la mesa y se sentó. No estamos aquí para conquistar la galaxia, embajador. Estamos aquí para liberarla de un sistema que valora la conveniencia por encima de la justicia. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Calter.
Tenían 72 horas desde nuestra transmisión inicial. Eso fue hace 18 horas. La forma del embajador se contrajo con urgencia. Necesito regresar al concilio inmediatamente. Por supuesto, Chun se puso de pie. Pero antes de que se vaya, hay una cosa más que debería ver. Las paredes de la sala cambiaron, mostrando una vista del espacio de la Confederación desde arriba. Calter podía ver las posiciones de cada flota importante, cada instalación defensiva, cada mundo importante. Y rodeando todo, como una telaraña de luz, estaban las posiciones de las naves humanas. Los hemos estado observando durante 15 años, dijo Chun en voz baja. Conocemos sus fortalezas, sus debilidades, sus planes y sus miedos. Sabemos cuáles de sus almirantes son competentes y cuáles son nombramientos políticos. Sabemos dónde se fabrican sus armas y dónde se cultivan sus alimentos. Miró directamente a Calter, sus ojos reflejando profundidades que parecían contener estrellas. El exilio ha terminado, embajador. La única pregunta ahora es si la nueva galaxia nacerá a través de la negociación o a través del fuego. Calter dejó la nave insignia humana con la mente dando vueltas. Mientras la unidad armoniosa aceleraba hacia el espacio de la Confederación, miró hacia atrás a las masivas naves humanas que les habían permitido acercarse y marcharse ilesos. Los humanos podrían haberlos destruido en cualquier momento. Podrían simplemente haber tomado lo que quisieran por la fuerza. En cambio, habían ofrecido opciones, incluso si esas opciones eran limitadas. Mientras comenzaba a redactar su informe para el Concilio de la Confederación, Calter se dio cuenta de que los humanos ya habían ganado. No por una potencia de fuego superior, aunque claramente la poseían, sino por una preparación superior y una unidad de propósito absoluta. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre, y no había nada que la Confederación pudiera hacer para detenerlo. La sesión de emergencia del Concilio de la Confederación comenzó 12 horas después de que el embajador Calter regresara con su informe. El alto consejero Zetatur convocó la reunión con una voz que temblaba a pesar de sus intentos de mantener la dignidad. El masivo líder zetatariano no había dormido desde que supo en que se había convertido la humanidad durante su exilio. El ultimátum humano es claro, anunció Zetatur a los representantes reunidos. Someterse a sus demandas o enfrentar una acción militar. Nos quedan 36 horas para dar nuestra respuesta. La forma cristalina de la consejera Vexara pulsaba con energía nerviosa. Su tecnología supera nuestra comprensión. Nuestros analistas militares estiman que su flota podría derrotar a nuestras fuerzas combinadas en cuestión de días. ¿Entonces nos rendimos?, exigió el almirante Ubekar, que había llegado desde los mundos centrales del imperio zetatariano. ¿Nos inclinamos ante estos primitivos que fueron exiliados por una buena razón? ¿Buena razón? La voz provino del consejero Etuin, cuya forma emplumada se había vuelto del rojo intenso de la ira. Los exiliamos porque incomodaban el orden establecido, porque hacían preguntas que no queríamos responder. Murmullos se extendieron por la cámara mientras las tensiones reprimidas finalmente salían a la superficie. Durante 15 años, las especies más pequeñas habían permanecido en silencio sobre sus reservas con respecto al exilio humano. Ahora, enfrentados a las consecuencias, surgieron viejos agravios. Eran problemáticos, insistió Ubekar, siempre empujando los límites, exigiendo un trato igualitario a pesar de su juventud como especie. Trato igualitario, repitió el consejero Jared, su forma de babosa ondeando de emoción. Algo que les negamos entonces, y algo que hemos negado a otros desde entonces. Zetatur levantó sus enormes manos pidiendo silencio. La cuestión ante nosotros no es si estuvimos bien o mal hace 15 años. La cuestión es cómo respondemos a sus demandas actuales. El director de inteligencia Emektar activó la pantalla central, mostrando evaluaciones tácticas de las capacidades humanas. El análisis indica que la resistencia sería inútil. Sus naves demuestran una tecnología siglos más allá de nuestro nivel actual. Más preocupante aún, nuestros monitores de espacio profundo han detectado naves similares emergiendo de regiones previamente inexploradas. ¿Qué significa eso?, preguntó Vexara. Significa que la humanidad no fue exiliada al espacio vacío. Encontraron aliados ahí fuera.
Otras especies, otras tecnologías, otros recursos. Los humanos a los que nos enfrentamos ahora no son solo una especie. Representan algo más grande. La cámara se quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. Los humanos no solo habían sobrevivido al exilio. Habían construido algo nuevo, algo que incluía especies y tecnologías que la Confederación nunca había encontrado. Señor, llamó el oficial de comunicaciones desde el borde de la cámara. Estamos recibiendo otra transmisión de la flota humana. La imagen del almirante Chun apareció en la pantalla central, pero no estaba sola. A su lado había seres que la Confederación nunca había visto antes. Especies que parecían hechas de cristal viviente, otras que parecían existir parcialmente en otras dimensiones y criaturas que desafiaban una descripción fácil. Concilio de la Confederación, comenzó Chun, su voz con los mismos armónicos imposibles que recordaban. Les quedan 24 horas para dar su respuesta. Sin embargo, pensamos que deberían entender el alcance completo de lo que están decidiendo. La pantalla cambió para mostrar mapas estelares que cubrían regiones que la Confederación nunca había explorado. Miles de sistemas, cientos de especies, todos marcados con el símbolo de la ascendencia terrana. La galaxia es mucho más grande que su pequeño rincón del espacio, continuó Chun. Durante nuestro exilio, descubrimos civilizaciones que habían sido destruidas por imperios hambrientos de expansión. Especies que habían sido expulsadas por gobiernos galácticos anteriores. Regiones enteras que habían sido explotadas hasta el agotamiento y abandonadas. Las imágenes eran devastadoras. Mundos muertos cubiertos de desechos industriales. Cementerios espaciales llenos de los restos de civilizaciones extintas. Sistemas donde no quedaba nada más que polvo radiactivo. Esto es a lo que conduce su modelo de gobierno galáctico, dijo Chun en voz baja. Los fuertes consumen a los débiles hasta que no queda nada más que ruinas. El general Webb se adelantó. La ascendencia terrana ofrece un camino diferente. Unidad en lugar de dominación. Justicia en lugar de conveniencia. Protección para todas las especies en lugar de privilegios para unos pocos. ¿Qué garantía tenemos, gritó Zetatur, de que la humanidad no se convertirá simplemente en el nuevo opresor? La sonrisa de Chun fue triste en lugar de amenazante. Porque sabemos lo que se siente ser el oprimido. Porque recordamos lo que es rogar por misericordia y no recibir ninguna. La pantalla cambió de nuevo, mostrando la construcción de instalaciones masivas en todas las regiones previamente inexploradas de la galaxia. Ciudades que albergaban a docenas de especies diferentes, centros de investigación donde el conocimiento se compartía libremente, redes defensivas que protegían sectores enteros de amenazas externas. No pasamos 15 años preparándonos para la venganza, explicó Chun. Pasamos 15 años construyendo algo mejor. 3 horas después, el almirante Ubekar se encontraba ante la flota zetatariana más grande jamás reunida. Más de 3000 naves llenaban el vacío alrededor del mundo capital del imperio zetatariano. Cada nave estaba armada con las armas más avanzadas que poseía la Confederación. Almirante, llamó su oficial de comunicaciones. El concilio todavía está en sesión. No se han dado órdenes para una acción militar. El concilio ha perdido el valor, respondió Ubekar con frialdad. El imperio zetatariano no se doblegará ante las demandas humanas. Si el concilio no actúa, nosotros lo haremos. Se giró para dirigirse a sus comandantes de flota a través de la red de comunicación. Hoy nos enfrentamos a un enemigo que cree que la tecnología los hace invencibles. Aprenderán que el coraje y el honor importan más que las armas avanzadas. La flota comenzó a moverse hacia las posiciones humanas, sus motores iluminando la oscuridad con miles de puntos de luz. Era una vista magnífica, la mayor demostración de poder militar en la historia zetatariana. Duró exactamente 17 minutos. La respuesta humana no fue lo que nadie esperaba. No hubo una batalla masiva, ni un intercambio de armas devastadoras. En cambio, las naves zetatarianas simplemente dejaron de funcionar, una por una. Las naves de la flota encontraron que sus motores se apagaban, sus armas se desactivaban, sus sistemas de soporte vital cambiaban a respaldo de emergencia. Derivaban sin rumbo en el espacio, completamente intactas,
pero totalmente incapaces de funcionar. ¿Qué está pasando?, exigió Ubecar mientras su propia nave insignia enmudecía a su alrededor. La respuesta llegó en forma de naves humanas desocultándose alrededor de la flota Zeta Tariana. Las naves que aparecieron no se parecían a nada visto en los encuentros anteriores. Estas naves parecían existir en múltiples realidades simultáneamente, sus cascos cambiando entre dimensiones. La voz del almirante Chun llenó cada nave de la flota Zeta Tariana simultáneamente. Sus naves no están dañadas. Sus tripulaciones están ilesas. Simplemente son incapaces de continuar con este curso de acción. ¿Cómo?, susurró Ubecar. Manipulación del campo cuántico, respondió Chun, de alguna manera escuchando su pregunta a través del espacio. Podemos controlar las fuerzas fundamentales que hacen funcionar su tecnología. Sus naves existen porque nosotros permitimos que existan. La demostración fue completa. La flota más grande del Imperio Zeta Tariano había sido neutralizada sin disparar un solo tiro, sin perder una sola vida. El mensaje era claro, la resistencia no solo era inútil, era absurda. Almirante Ubecar, continuó Chun, tiene una opción. Ordene a su flota que se retire y regrese a sus mundos natales. O desactivaremos cada pieza de tecnología en el Imperio Zeta Tariano hasta que su gente entienda que la era de la conquista ha terminado. En su puente a oscuras, rodeado de sistemas sin energía, Ubecar finalmente entendió en qué se había convertido la humanidad. No se trataba de venganza o dominación. Se trataba de establecer un nuevo orden donde tales demostraciones de fuerza militar fueran simplemente imposibles. Todas las naves, dijo en voz baja a su comunicador de emergencia. Retírense. Regresen a la base. 6 meses después, el juicio del alto consejero Zeta-Tur comenzó en un tribunal como ningún otro que la galaxia hubiera visto. Los procedimientos se llevaron a cabo a bordo de una estación masiva construida específicamente para este propósito, con representantes de más de 200 especies sirviendo como observadores. La evidencia presentada fue abrumadora. 15 años de documentación detallada que mostraba no solo el exilio humano, sino décadas de opresión sistemática en todo el espacio de la Confederación. Especies forzadas a la esclavitud económica, mundos despojados de recursos mientras sus habitantes morían de hambre, civilizaciones enteras borradas de la historia cuando resultaban inconvenientes. Zeta-Tur estaba sentado en el banquillo de los acusados, su forma masiva disminuida por el peso de la evidencia en su contra. A su lado se sentaban otros líderes de la Confederación, todos enfrentando cargos por crímenes contra la sintiencia. El patrón es claro, declaró la fiscal jefe Elena Vázquez, ahora sirviendo como directora de Justicia Galáctica. El gobierno de la Confederación operaba bajo el principio de que la fuerza da la razón. Gobernaron a través del miedo, mantuvieron el poder a través de la opresión y justificaron sus acciones afirmando que preservaban la paz. El juicio fue transmitido por toda la galaxia, llegando a especies que nunca habían sabido que tales procedimientos eran posibles. Por primera vez, civilizaciones más pequeñas vieron a sus opresores rendir cuentas por sus acciones. Pero la justicia de la humanidad no fue el genocidio que muchos esperaban. Cuando se anunciaron los veredictos, vinieron con oportunidades de redención en lugar de un simple castigo. Zeta-Tur del Imperio Zeta Tariano, anunció la almirante Chun al dictar la sentencia. Se le declara culpable de crímenes contra 47 especies diferentes durante un periodo de 70 años. El castigo tradicional para tales crímenes sería la muerte. El masivo líder Zeta Tariano cerró los ojos, aceptando su destino. Sin embargo, continuó Chun, la ascendencia terrana cree en la redención tanto como en la justicia. Pasará el resto de su vida trabajando para reparar el daño que ha causado. Servirá a las especies que oprimió, bajo su dirección y supervisión, hasta que juzguen que ha hecho enmiendas adecuadas. Sentencias similares se dictaron a otros líderes de la Confederación. No la muerte, no el encarcelamiento, sino el servicio. Usarían su conocimiento y recursos para ayudar a reconstruir lo que habían destruido. La transformación de la civilización galáctica comenzó de inmediato. La antigua Confederación fue disuelta y reemplazada por la Asamblea Galáctica, donde cada especie, independientemente de su tamaño o nivel tecnológico, tenía una voz igualitaria.
La ascendencia terrana proporcionó la fuerza militar necesaria para mantener la paz, pero no gobernaron. En cambio, sirvieron como guardianes, protectores que aseguraban que ninguna especie volvería a enfrentar la elección entre la sumisión y el exilio. En toda la galaxia, se erigieron monumentos para conmemorar el cambio. No monumentos a la victoria humana, sino memoriales al principio de que la justicia retrasada no es justicia denegada. La ex-embajadora Sarachun, ahora consejera mayor de la Asamblea Galáctica, estaba ante uno de esos monumentos en el aniversario del regreso humano. La inscripción era simple pero poderosa: nunca más los fuertes oprimirán a los débiles por la conveniencia de la paz. A su lado estaban representantes de docenas de especies, incluyendo a muchos que una vez habían votado por el exilio de la humanidad. Habían aprendido, a veces a través de una amarga experiencia, que la verdadera paz solo podía existir cuando se construía sobre la justicia en lugar de la opresión. ¿Valió la pena?, preguntó el exconsejero Etuin, cuyo pueblo se había convertido en uno de los aliados más fuertes de la humanidad. 15 años de exilio, ¿todo ese sufrimiento solo para llegar a este punto? Chun miró hacia las estrellas, donde las naves humanas mantenían su silenciosa vigilia sobre la civilización galáctica. Cada niño que crece libre gracias a lo que construimos aquí hace que valga la pena. Cada especie que ya no teme la extinción por oponerse a sus superiores hace que valga la pena. Se giró para mirar a los representantes reunidos. Fuimos expulsados porque incomodábamos el orden establecido. Regresamos para asegurar que el orden establecido nunca más fuera más importante que la justicia. La galaxia tenía su paz ahora. No la falsa paz construida sobre el silencio de los oprimidos, sino la verdadera paz que provenía de saber que la justicia siempre se haría cumplir. La era del exilio conveniente había terminado. La era de la protección universal había comenzado. Y en la oscuridad entre las estrellas, la humanidad mantenía su vigilia, asegurándose de que las lecciones aprendidas a través del sufrimiento nunca fueran olvidadas.